El president de la Generalitat, Francesc Camps, s'ha vist finalment obligat a contestar sobre la trama de corrupció de les empreses Special Events i Orange Market i la seva relació amb el Consell i el PP valencià. Una trama per la qual també està imputat el constructor José Luis Ulibarri, a qui el Consell li va concedir 13 llicències de televisió digital local. Francesc Camps ha assegurat que les contractacions de l'administració valenciana són legals, una afirmació que l'oposició ha aprofitat per exigir-li que facilite tota la documentació que fins ara s'ha negat a donar. Señor presidente, ¿puede usted garantizar aquí que los organismos que están bajo su control o dirección respetan escrupulosamente los principios de la contratación administrativa? Garantizo que el funcionamiento de la Administración autonómica es correcto. Garantizo además que está fiscalizado por todas las instancias que corresponde y las fiscalizaciones son correctas. Hay una empresa que se llama Orange Market con la que Génova, la sede de su partido, cortó relaciones en 2004. ¿No les avisaron para que ustedes cortaran también? ¿O es que ustedes tienen un nivel de escrupulosidad un poco menor que el de Génova? Si no les avisaron en Génova, nosotros sí les avisamos. Aquí, por ejemplo, en 2006 el señor Francesc Colomer, entonces diputado del Grupo Socialista, siendo consellera la que hoy preside esta Cámara, advirtió de esa contratación de Fitur con Orange Market y dónde iba a parar esa contratación. Y la Sindicatura de Cuentas también les avisó. Si esa empresa ha funcionado perfectamente con ustedes hasta ahora, ¿por qué han suspendido las relaciones con ellas? Señor presidente, Orange Market contrata también con Radio Televisión Valenciana. ¿Lo sabía usted? Nosotros sí que lo sabemos. ¿Van a traer ustedes aquí los contratos de Radio Televisión Valenciana con Orange Market? Los vamos a pedir, vamos a ver si los traen. Derecho comparado. Adjudicaciones de derecho comparado. Por ejemplo, Junta de Andalucía. Por ejemplo, Fitur de este mismo año. Por ejemplo, metros cuadrados que cubre Fitur de Andalucía. 5.000 metros cuadrados. ¿Y el nuestro? 5.000 metros cuadrados. ¿Y cuál es la inversión de los 5.000 metros cuadrados? 500.000 euros en el caso de la Comunidad Valenciana. Y en el caso de Andalucía, 2,5 millones de euros. 2,5 millones. Derecho comparado. Señor presidente, ¿puede explicar por qué un señor que se llama Ulibarri llega en 2005 a esta comunidad autónoma y consigue todo tipo de contratos, según algún medio con algún tipo de presión, fundamentalmente en materia audiovisual? ¿Lo puede explicar? Señor presidente, ¿cuántas personas de estas que tienen una familiaridad especial con ustedes están detrás de su política de grandes eventos? Y como imaginaba que me preguntaría por un señor que apareció últimamente, que es el señor Ulibarri, he preguntado, ¿me pueden traer ustedes? Sí, claro. Y me han traído una fotografía del señor Ulibarri que está saludando al señor Zapatero. Le va a hacer la misma pregunta. Sí. Claro, porque al final vamos a intentar crear ambiente y nos montamos una fiesta. En Andalucía no ha entrado la policía a una dependencia como han entrado a la suya. Segundo derecho comparado, Cataluña. Sus compañeros del Partido Popular preguntan al Gobierno, al tripartito, sobre las empresas externas que contratan. Y el Gobierno le da 75 folios de información. ¿Sabe usted lo que hace su Gobierno? Alentado por usted y permitido por usted, negar la información. No le quepa la menor duda. Pondremos toda la transparencia que haga falta, aquí y fuera de aquí. Y cuando esto se aclare, que no le quepa la menor duda, que se aclarará, espero que le quede dignidad para venir a esta Cámara y pedir disculpas sobre las veladas acusaciones que ustedes hacen. Van a donar vostès, com a govern, a la Cambra de Representació de tots els valencians, no només els contractes, sinó les factures. Les factures. Com fan tots els parlaments democràtics del món. Van entregar la documentació dels contractes i de les factures a una empresa que ha facturat molt en preus superiors als d'altres licitadors. Van a depositar-ho a esta cambra, sí o no? Perquè en la confusió que vostès han creat pareix que Orange Market és una varietat de taronja, però no. Resulta que és una empresa que ha facturat de forma multimilionària els diners de tots els valencians al pressupost i també ha treballat per al Partit Popular, de forma lícita. Però simplement volem saber si el govern valencià va fer el que fan tots els parlaments democràtics del món. Factures i contractes. Sí o no? N'hi ha que ajustar-se al reglament i el reglament estableix unes garanties en favor de l'oposició i del govern i demana que se respeten aquestes normes que tots vostès coneixen. I la veritat que dit això, complides les normes en les que m'imagino que estaran d'acord, tindran tota la transparència com sempre han tingut des del govern de la Generalitat. Com sempre han tingut des del govern de la Generalitat.
Quant de temps, senyor Camps, pensa amagar-se darrere de les cortines de ceràmica, de les preguntes dels periodistes, de les peticions de l'oposició i dels interrogants dels ciutadans i ciutadanes? Quan pensa amagar-se? I ara ve ací a dir que vostè és un president irresponsable en el sentit jurídic. Ací l'únic irresponsable que n'hi ha és el rei, jurídicament parlant. Vostè té obligació de controlar el seu govern. Jo no sé qui té els contractes, jo no sé qui té les adjudicacions. Jo el que vull és que la cosa funcione. Vostè és el responsable d'aquest govern i vostè té que saber les coses que passen. Donarà explicacions, compareixerà davant d'aquesta cambra, però no 5 minuts. Compareixerà, no li demane que estigui fins mitjanit. En migdia me conformaria que vostè vinga així a donar explicacions. Vostè els tratges li senten molt bé, i això és que no paga, però el tratge del govern li està gran. La camisa no li arriba al coll i no hi haurà íntima amistat que li salve vostè d'això. Cuando faltan los argumentos, se va uno a lo primero que pilla. A lo primero que pilla. Por aquí y por allá. A lo primero que pilla.